Fundación de un género literario. Las confesiones no pueden incluirse en el género autobiografía directamente. En primer lugar, poco menos de la mitad de los 13 libros que conforman la obra tienen un contenido biográfico. Además de los textos seleccionados que corresponden al libro 10, donde hay una explícita teoría de la memoria, y del libro 11, donde hay otra sobre el tiempo, gran parte de la obra se dedica a la exégesis bíblica. Por otra parte, el significado confesio, relato de las faltas cometidas y admitidas como tales, confessio peccatorum, se añade una narración de todo lo bien hecho, confessius laudis. Si postulamos la unidad de la obra, sostenida por el propio autor en textos posteriores, retractaciones, tendríamos que señalar su carácter descriptivo de las propias experiencias ligado a un propósito, demostrar la incidencia de Dios en las elecciones libres de cada persona humana. Esto implica el uso del lenguaje de modo diverso. Un platonismo místico. Las confesiones solo pueden surgir en la medida de que hay un otro por fuera del lenguaje, en una noción de trascendencia ajena a la perspectiva inmanentista griega. Este Dios permanece absolutamente otro, es irracional desde la perspectiva humana y no puede ser explicado ni contenido por ella. El plan providencial solo admite la revelación, el modo de darse de esa infinitud a la finita razón humana. Y en ese sentido, la singularidad se alza frente a un otro cuyo sentido desconoce y que es un Dios creador, que desde la nada, ex nihilo, ha hecho al mundo y al hombre a su imagen y semejanza. No es un principio lógico como el primer motor inmóvil aristotélico ni las ideas platónicas. Es un ser vivo y personal, dotado de voluntad. Ya no es la physis como una totalidad donde cada ente tiene una causa final o un destino, sino un mundo jerárquicamente organizado donde los hombres se encuentran con la angustia ante el abismo de su libertad. La persona es un ser libre dotado de cuerpo y alma en una unidad indivisible. No hay transmigración de los espíritus como en el mito de la reminiscencia platónico, sino un alma personal. ¿Qué diferencia la psique griega de la cristiana? La primera es indestructible, realiza el proceso de metansomatosis, transmigración de un espíritu por cuerpos diversos, es eterna e impersonal. La segunda está ligada indisolublemente a un cuerpo, solo se separa de él en el momento de la muerte, para volver a encarnarse en ese mismo cuerpo en el final de los tiempos. Es un alma personal creada por un otro absoluto. No es eterna sino inmortal. Pero Agustín retoma ciertos elementos griegos que son en algún modo irreconciliables con el cristianismo primitivo. En los primeros siglos cristianos, esta secta de los judíos, según la consideraban los romanos, reunía entre sus fieles a los sectores más bajos de la población. Mientras Platón solo consideraba el cuerpo cárcel del alma, estos esclavos cristianos subvertían el orden vigente al proponer una revalorización del cuerpo, tal vez el último bien para estos no sujetos, sin propiedad alguna. De modo que plantear la carne no desligada del espíritu, sino unida a él en la promesa de una resurrección futura, es una rebelión contra las condiciones sociales que reducían al esclavo a un instrumento vivo, como en Aristóteles. Ningún hombre ha nacido para servir a otro. Y entendamos hombre en el sentido de persona a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, Agustín necesita explicar el conocimiento, y al retomar el mito platónico de la reminiscencia y la alegoría de la caverna, introduce, junto con la desvalorización de los sentidos como fuente del saber, también la desacralización del cuerpo, que se convierte en origen de sensualidad y pecaminosidad, y lugar de castigo de la culpa. La doctrina de la iluminación implica el desprendimiento de los sentidos con toda su carga de oscuridad, hacia la luz interior proveniente, guiados por la figura de Cristo. Y son las formas eidos de Platón las que, impresas en el alma por Dios, constituyen las verdades eternas, los ejemplos de los que participan los entes sensibles solo como copias. Tesis ontológica del tiempo. La concepción judeocristiana también implica un cambio en la idea de temporalidad. Mientras la visión griega está atravesada por una temporalidad cíclica, el mito del eterno retorno, la Biblia contrapone una noción lineal. También es Agustín en La ciudad de Dios quien plantea una idea
que luego la modernidad secularizará. Se trata de una visión donde la temporalidad tiene un principio cronológico. En el paraíso, donde Dios ubica a Adán y a Eva, solo hay eternidad. Cuando Adán transgrede la ley y come del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, peca queriendo asemejarse a Dios para obtener un conocimiento igual al suyo, es expulsado del paraíso. A partir de ahí, trabajará con el sudor de su frente para conseguir su pan, y Eva parirá con dolor, pero sobre todo serían arrojados al devenir temporal. La historia es, entonces, historia del mal, originada en el pecado, es decir, en el saber, a partir del cual se acaba con la connaturalidad del hombre con Dios. Ya la naturaleza no es pródiga, ni ofrece sus ríos de leche y miel. El varón y la mujer inscriben su sexualidad y se entregan al dolor, el trabajo y el tiempo. El hombre intentará salir del pecado que lo ha arrojado a la inquietud de la temporalidad para finalmente reposar en la beatitud eterna de Dios. La historia tiene una teleología, un sentido, que es anularse a sí misma, concluir su expansión para lograr la salvación del alma por una inmersión en la eternidad. Además, tiene un fin que cronológicamente es el Apocalipsis, instancia del juicio final. Este mismo esquema, principio histórico, teleología y fin de la historia, es secularizado en la modernidad y adaptado para definir el devenir histórico. Así, por ejemplo, Marx planteará la propiedad privada como el mal que nos arroja la historia. De un comunismo primitivo sin propiedad privada de los medios de producción, caemos en los diversos modos de producción que se suceden hasta que culmine en el comunismo, donde desaparecerán la propiedad privada, el Estado y las sociedades de clases. Extinguida esta prehistoria, los hombres podrán comenzar a crear la verdadera historia, según la versión marxista. En Confesiones, además, se articula una verdadera teoría del instante presente, donde se cruzan el recuerdo del pasado y la imaginación del futuro, que luego será retomada por Kierkegaard y Heidegger.